Continuamos con el estudio de la carta a los Efesios. Hemos llegado a la sección 8. Abarca todo el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 31. Capítulo 5 del libro de Efesios, que dividimos para su estudio este capítulo en dos secciones. Primero, el hablar y el andar cristiano, cubriendo los versículos del 1 al 20. Segunda sección, la gran alegoría, cubriendo los versículos del 21 al 33. Comenzamos sentando una tesis. El hablar y el andar del cristiano están íntimamente relacionados, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34 y Lucas 6:45, allí está ese versículo, y las palabras mueven a la acción y sirven tanto para salvar como para condenar. Vamos a leer unos versículos en el libro de Proverbios y les ruego que subrayen estos versículos en sus Biblias y los hagan motivo de continua meditación. Libro de Proverbios. A ver, algún hermano que quiera leer capítulo 10, verso 19 de los Proverbios. Proverbios 10:19. El primero que lo encuentre lo lee. En las muchas palabras no falta pecado, mas endurecen a tus labios es prudencia. Seguro que sí, que en las muchas palabras no falta pecado. Cuanto más hablamos, más pecado cometemos. Cuanto menos hablamos, menos pecado vamos a cometer. Otro versículo, Proverbios 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que hablan dando estocadas. Hay mucha gente que habla así, mujeres también. Tienen el arte de clavar cuchillos con la palabra. Y son cuchillos sin misericordia. El libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría práctica. El libro de Proverbios está medio olvidado por los predicadores, como que no le quieren entrar. Pero es el libro del buen vivir, es el libro del vivir espiritual cristiano, el libro de Proverbios. Y todas sus lecciones son acerca de el hablar y el vivir. Así que Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ténganlo en cuenta los predicadores, porque a veces usamos el púlpito para arrojar piedras y estocadas y no como medicina que cura la enfermedad del pecado. Otro texto en Proverbios también, Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En todo trabajo hay fruto, en todo trabajo hay resultado, pero las palabras vanas, vacías, huecas, empobrecen, empezando por el que las dice. Otro, 17:27 de Proverbios, Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Nos gusta ahorrar dólares y derrochar palabras. Hay que ahorrar palabras tanto como dólares para enriquecerse. No andar gastando palabras a troche y moche. Hay que ser prudente. La palabra es un don poderosísimo, es el don divino, pero hay que saber usarlo. Es como la electricidad, si uno no la sabe usar, se puede electrocutar. La palabra es arma de doble filo y hay que saber usarla. Otro proverbio, 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No hay cosa tan sabrosa como un chisme, pero no hay cosa tan indigesta tampoco como un chisme, indigesta para el alma. Las palabras del chismoso son suaves, dice el autor de los proverbios, pero penetran hasta las entrañas, causando daño. Y un último proverbio, 18:13.
No, tengo dos más todavía. 18:13 de Proverbios. Al que responde palabras antes de oír, leer, fatuidad y oprobio. Muy típico de nosotros los hispanos. Contestamos antes que nos pregunten. Y nos están diciendo algo y no prestamos atención a lo que se nos dice. Largamos nomás todo lo que a nosotros nos parece que tenemos que decir. Vean lo que dice Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ya explicamos lo que es el fuego fatuo, ¿eh? Un fuego que brilla pero no quema, que no sirve para nada, más que para dar susto. Y Proverbios 29:20, ¿qué nos dice? Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Hay esperanza del necio que de él. Más ¿Qué? esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre rápido en hablar, rápido en contestar, rápido en dar su speech, sus opiniones? Más esperanza hay del necio que del hombre que habla rápido y sin meditar lo que dice. Pero hay un último proverbio en esta serie, que si ustedes lo quieren poner en práctica después del servicio, háganlo. Proverbios 24:26. A ver qué dice. Proverbios 24:26. Pesados serán los labios del que responde palabras rectas. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer cuando yo termine. Si he hablado cosas rectas, la Biblia dice, besados serán los labios del que habla cosas rectas. ¿Qué les parece ese proverbio? Muy bueno, ¿verdad? Pónganlo en práctica, yo no me enojo. Bueno, el apóstol Pablo está hablando en este capítulo 5 de Efesios de el hablar y el andar cristiano, porque ambas cosas, hermanos, están muy relacionadas. Según sea nuestra conversación diaria, o sea nuestros pensamientos y opiniones diarias, así va a ser nuestro caminar. Caminamos como hablamos como caminamos. A veces nuestras mismas palabras que decimos continuamente marcan nuestro modo de conducta. Y si somos fatuos y necios en el hablar, vamos a ser necios y fatuos en el caminar. Tan importante es saber hablar y hablar palabras de verdad. ¿Cómo se debe andar? En amor. Andad en amor, dice el verso 2. Andad como hijos de luz, dice el verso 8. Andad como sabios, dice el verso 15. Ya sabemos cómo tenemos que andar. Ahora vienen 7 maneras de cuidar las palabras. A ver, alguien que lea los versículos 3 al 7 de Efesios capítulo 5. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con él. Hasta el verso 7. 7 maneras de cuidar las palabras. Número 1, no nombrar nada sucio. ¿Para qué andar ocupándose continuamente en las suciedades del pecado? Aunque las conocemos como son, aunque tenemos la palabra precisa para definir un pecado, aunque alguna vez vamos a tener que pronunciarla, no andemos hablando continuamente de eso. Si continuamente estamos limpiando cloacas y no nos lavamos cuidadosamente, vamos a tener mal olor que se nos pega de la cloaca. Y hay tantas palabras que parecen salidas de la cloaca, del resumidero, del pozo negro. No andemos usando esas palabras. Pronunciar, número 2, solo acciones de gracias.
tener un hablar positivo. Así lo dice el verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hay un libro que se llama El poder de la alabanza. Lo escribió un hombre que, lleno de problemas de toda índole, físicos, económicos, familiares, aprendió a alabar al Señor y en la alabanza encontró liberación. Y llegó a ser luego un hombre próspero, ahora es un millonario y un predicador que recorre continuamente el país predicando. Y él descubrió que alabando cambiaba las cosas, dando gracias, no quejándose sino dar gracias, aún por lo que no se tiene, aún por lo que se sufre. Yo conozco cristianos aquí en nuestra iglesia que, llevando enfermedades serias, alaban al Señor. Y la alabanza le es mejor medicina que la medicina que dan los médicos. Número 3, no usar ni oír palabras vanas. Vamos a ver unos versículos aquí. 1 Timoteo 1, 3 al 4. 1 de Timoteo 1, 3 al 4. A ver qué dice. Recomendación de Pablo a un muchacho que era obispo de muchas iglesias. 1 Timoteo 3, 1, 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, no ciencia y edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le recomienda a Timoteo, que iba a ser sobrevedor u obispo de un montón de iglesias en la zona de Éfeso, que les diga a los creyentes que no se metan en fábulas griegas o fábulas judías, ni anden en genealogías interminables como les gusta a algunos, andar buscando pero cosas raras en la Biblia, a ver qué es lo que hay de estruendoso, estrambótico, morboso, espeluznante, y de eso se ocupan y dejan de lado tantas enseñanzas hermosas, espirituales y sublimes del Señor Jesucristo. Otro texto está en 1 Timoteo 4 también, verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate a la unidad. Desecha las fábulas de viejas. A las viejas les gusta hablar mucho. A veces tienen sabiduría acumulada con los años, pero a veces tienen mucha insensatez acumulada con los años. Los viejos también. A los viejos nos gusta a veces decir sonceras. Algunos viejos, no todos. Desecha las fábulas. Parece que a Pablo le preocupaban las fábulas. Y él vivió en un mundo fabuloso. Vivió entre fábulas griegas, toda la mitología griega, tan formidable, tan pictórica, tan atractiva, y vivió también entre las fábulas judías, que no eran menos que los griegos en inventar fábulas. Y Pablo dice, desecha las fábulas y las consejas de las viejas. También en 2 Timoteo 4, 3 al 4, vean ustedes qué interés tiene el apóstol Pablo en el hablar de las iglesias. 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por tercera vez Pablo menciona la fábula, y parece que está describiendo el tiempo presente. La gente tiene comezón de oír, quieren escuchar siempre alguna novedad, y la televisión les estimula esa comezón, ese deseo de oír cosas nuevas, cosas raras y fábulas. Y Pablo dice, vendrá tiempo en que teniendo comezón de oír, de darle gusto al oído, dejarán la verdad, dejarán la palabra, se volverán a las fábulas. Exhórtales a que no caigan en semejante error. Y por último, Tito, capítulo 1, versos 13 y 14. Tito 1, 13, 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se
Por cuarta vez Pablo menciona fábulas, y aquí dice fábulas judaicas, fábulas judías. Él era judío, y desde niño había estado moviéndose en medio de fábulas judías, profecías judías, imaginaciones judías. Y Pablo, que había conocido la verdad como es en Cristo, estaba harto de las fábulas judías. Y en los tiempos presentes, con la guerra del Golfo y con Saddam Hussein y con todo eso, otra vez estamos cayendo en fábulas, escuchando fábulas judías antes que la eterna palabra de Dios. Esta revista, que es una de las mejores que hay, evangélicas, Christianity Today, en el número que hoy recibí, trae un artículo interesantísimo que sería lindo que todos lo leyeran. Tiene dos artículos interesantes. Uno es este, Viva los evangélicos. Es una crónica de cómo están creciendo fenomenalmente los evangélicos aquí en los Estados Unidos. Y dentro de una generación va a haber aquí en los Estados Unidos 57 millones de hispanos. Vamos a ser la segunda población de Estados Unidos, 57 millones de hispanos. Para dentro de unos 15, 20 años, nada más. Pero el otro artículo se puede traducir sobredosis de apocalipticismo, sobredosis de apocalipsis. Y este hombre, que escribe muy bien, que es un hombre erudito, inteligente y muy centrado, dice que con la guerra del Golfo y con otras muchas cosas, andan dando vueltas dos clases de apocalipticismo. Uno que él llama escritural, sensato, y otro que llama sensacionalista. Y dice él, cuídense del apocalipticismo sensacionalista y escuchen el otro. Un artículo muy bueno, interesantísimo. Será porque coincide con mis opiniones, que me gusta tanto, pero la verdad que está bien escrito. Yo he visto que en estos tiempos se ha dicho cada cosa, cada insensatez, cada disparate con respecto al anticristo, con respecto al 666, con respecto al Armagedón, con respecto a la última semana de Daniel y cuánta cosa más. Fábulas judaicas. Pablo dice, no presten atención a fábulas, sigan la palabra de Dios. Cuarta manera de usar bien las palabras, reprender usando palabras las obras de las tinieblas. Viniendo ahora otra vez a Efesios 5, verso 11. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay que saber combatir el satanismo. Hay que saber combatir las sectas falsas. Hay que saber combatir a cuánto individuo loco que se cree profeta iluminado y anda anunciando el fin del mundo y anunciando la venida de Cristo para pasado mañana y cosas así. Vamos a leer un versículo muy interesante que coincide con esto que estamos diciendo. Está en 2 de Corintios, capítulo 10, los versos 4 y 5. Y vamos a ver allí cómo Pablo recomienda saber usar palabras y argumentos para combatir el error. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Pablo se está refiriendo al hablar del creyente, al hablar de los maestros de la escuela dominical, al hablar de los predicadores y pastores, que sepamos manejar la palabra de Dios con sabiduría, con amor, con sensatez, para derribar argumentos y toda cosa que se opone a la verdad del Evangelio. Hablar la verdad en amor es otro de los consejos que da el apóstol Pablo a predicadores y maestros. No lanzar piedras, no lanzar estocadas, sino hablar la verdad con el poder del Espíritu Santo y con el amor del corazón. Es la mejor manera de hacer que nuestras palabras sean medicina y no veneno.
Número 5, no caer en la vergüenza de hablar de lo que los pecadores hacen en oculto, verso 12 de Efesios 5:12, porque cosa vergonzosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. No hay por qué andar divulgando cosas vergonzosas, hay que tener el recato de la vista y el recato de las palabras también. Número 6, verso 18, no embriagarse con vino para decir sonceras, sino ser llenos del Espíritu para decir sensateces. En otras palabras, Pablo recomienda no llenarse de espíritu de vino, sino de Espíritu Santo. ¿Conocen el cuento árabe de cómo se hizo el vino? Los árabes dicen que cuando Noé hizo el vino, o iba a hacer el vino, regó primero la viña con sangre de pavo real, después la regó con sangre de león, luego la regó con sangre de mono y por último la regó con sangre de puerco. Por eso el que se emborracha, primeramente se cree un pavo real. Sí, se jacta de lo que es, comienza a hablar sonceras. Si toma un poco más, se pone bravo, se pone como león. Ya quiere pelear. Impulsado por el vino, se quiere pelear. Si todavía bebe un poco más, se vuelve como el mono. Comienza a hacer locura, comienza a contar chistes y cosas así. Y si por último bebe más, se vuelve como el cerdo. Se revuelca en su propio vómito, cae al suelo borracho. Sangre de pavo real, sangre de león, sangre de mono, sangre de puerco. Y el que sigue la carrera del vino va a pasar por esas 4 etapas. Pavo real, león, mono, puerco. No os embriaguéis con vino, pero sí sed llenos del Espíritu Santo. Número 7. Hablar entre cristianos con salmos, himnos y cantos espirituales. Lean ese verso que está, Efesios 5, verso 19. ¿Quién lo quiere leer? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No quiere decir que vamos a andar cantando siempre, cantando himnos continuamente y hablarnos y contestarnos con himnos. No estaría de más, porque los himnos son espirituales, los himnos que están bien compuestos y bien cantados. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir es esto, entiendo yo. Tenemos que llenar nuestra propia mente y nuestras palabras con fraseología espiritual y bíblica. Y hablar así. Hablar lo bueno. Más aún, ver siempre lo bueno en la gente, entre los hermanos especialmente. No ver lo malo. No mirar a un hermano para señalarle los defectos que tiene, sino mirar a un hermano para ponderar las virtudes que tiene y verlo como virtuoso y no como pecador. Y si todos hacemos esto en la iglesia, hermanos, se va a formar una atmósfera de amor y de verdad. Es muy importante la opinión que nos formamos de la gente, porque si nos formamos mala opinión de la gente, y muy especialmente y muy sensiblemente de los hermanos, vamos a venir a la iglesia con espíritu criticón, que no es nada bueno. El doctor Yonggi Cho, coreano, que es pastor de la iglesia evangélica más grande del mundo, 500,000 de creyentes, y comenzó con nada, el doctor Cho comenzó con nada, en un cuartito alquilado en uno de los barrios más pobres de Seúl, y ahora tiene una iglesia de 500,000 de gente. Bueno, cuenta este caso en uno de sus libros. Una señora de su iglesia era una de las cristianas más fieles que tenía, una de esas mujeres que viven en la iglesia y siempre están con la Biblia en la mano y todo eso. Esta mujer tenía una hija de 20 años, pero la hija estaba haciendo lo que hacían todos los jóvenes en esa época y hacen todavía. Se había ido de la casa, andaba en drogas, andaba con cuantos muchachos se le antojaba andar en la universidad, y la madre cada vez que venía a la iglesia era para criticar a su hija, para hablar en contra de su hija y pedir oración por ella, pobrecita, que sufría tanto las cosas que le hacía su hija. El doctor Cho le dijo un día: hermana, usted tiene que cambiar sus pensamientos con respecto a su hija.
Usted tiene que verla linda, usted tiene que verla buena, usted tiene que verla cristiana. Y usted tiene que pensar en su hija siempre con buenos pensamientos. Se va a beneficiar usted porque se le va a quitar la amargura que tiene y va a bendecir más a su hija. La mujer quedó sorprendida porque era un consejo que no esperaba. Ella esperaba que el pastor llorase con ella. Ah, sí, pobre madre, cómo sufre. Y la mujer cambió sus pensamientos con respecto a su hija. Y cambió sus oraciones con respecto a su hija. Ya no oró más para condenarla y echarla al infierno. Ahora oró para rescatarla. Y empezó a verla, a su hija, como cuando tenía 10 años, 12 años, que era pura, que era linda, que era buena. Pues no había pasado un año cuando la chica espontáneamente regresó a su casa. ¡Qué sorpresa para la madre! Cuando golpean la puerta, abre y allí está su hija, que regresaba del pecado, que regresaba del mundo. Y ahora, dice el doctor Cho, esta chica está cantando en el coro de nuestra iglesia. ¿Cómo se produjo el cambio? Cuando la mujer cambió sus pensamientos. Cuando ya no vio más lo malo en su hija, sino que empezó a ver lo bueno que tenía y sobre todo lo bueno que podía llegar a ser. Queridos hermanos, si hacemos esto en nuestra iglesia, en que empezamos a vernos unos a otros en lo mejor que tenemos, ya vamos a notar el cambio en la congregación y cómo hay aquí un bautismo de amor. Y habiendo un bautismo de amor, vamos a ver progreso espiritual y material en todas las cosas. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí lo dice. En los corazones, no tanto en la iglesia. Oh sí, en las iglesias hay gente que canta bonito. En esta no, en otra. Pero no cantan en sus corazones. No cantan en sus corazones. Pablo recomienda que empecemos a ver en nuestro corazón el bien en todos nuestros hermanos. Y si en nuestro corazón hay cánticos de fe, de esperanza, de tolerancia y perdón para todos nuestros hermanos, toda la iglesia va a experimentar la bendición. Así entiendo yo este gran versículo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el resultado, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de amor, dador de salvación, dador del Espíritu Santo, sostenedor de nuestra vida. Bueno, hasta aquí la primera parte, vamos a entrar ahora a la segunda parte. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. ¿Alguno que lea del 21 hasta el 27? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo usa la alegoría del matrimonio para hablar de la unión de Cristo con la iglesia y habla de la unión espiritual de Cristo con la iglesia para dar normas de vida para el matrimonio. Pero comienza dirigiéndose a toda la iglesia, en primer lugar, y dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someterse unos a otros, tal y como los miembros del cuerpo están todos sometidos a todos. No hay ningún miembro del cuerpo independiente, y cuando hay algún miembro del cuerpo que se hace independiente, esa persona o pierde la razón, o pierde el equilibrio, o pierde el buen funcionamiento de sus órganos. Pero cuando todos los órganos del cuerpo funcionan en perfecta armonía, hay salud integral. ¿Verdad?
Qué lindo es sentirse que todo el organismo anda bien. Porque todos los órganos se someten unos a otros. Pero cuando hay un órgano que se rebela contra los demás, digamos el hígado, nos viene un ataque al hígado que nos deja gritando en la cama. O cuando es un riñón el que se pone malo y se le ocurre llenarse de piedras. Qué terrible que es un cólico renal. Pero cuando todos los órganos del cuerpo están sometidos a los demás y cada uno trabaja generosamente en bien de todos los demás, hay salud integral en el cuerpo. Y cuando todos los hermanos de la iglesia se someten unos a otros en el temor de Dios y cada uno trabaja para el otro y ninguno se considera más que otro sino servidor de otro, entonces hay salud integral en la iglesia. Y la iglesia, aunque sea chiquitita, está llena de salud. Y como está llena de salud, el Señor va a enviar más y más miembros a esa iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego habla de las casadas. Las casadas deben estar sometidas a sus maridos y la iglesia a Cristo. Deben vivir sujetas por amor, no esclavizadas por la ley o la costumbre. Versículos 22 y 24 que fueron leídos de Efesios 5. Los maridos, dice Pablo, deben amar a sus mujeres. Atención todos los maridos que están presentes. Amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Versos 25 al 29. ¿Quién quiere leer esos dos versículos, 27 y 29? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está usando la alegoría del matrimonio para, repito, definir cómo es la unión de Cristo con los creyentes, y al mismo tiempo está usando la unión de Cristo con los creyentes para darle consejos a los matrimonios. Los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. En primer lugar, Cristo se inmoló por la iglesia, se entregó por la iglesia, se dio a la muerte por una iglesia que todavía no existía. Cristo murió en la cruz para ganar un pueblo que sea el pueblo suyo, el pueblo amado, el pueblo querido, el pueblo íntimo. Cristo soñó con una esposa, con una novia. Y para ganarse esa novia, esa esposa, se inmoló en la cruz, se entregó en la cruz, murió en la cruz. Y solamente cuando uno está dispuesto a morir por una persona amada, está mostrando verdadero amor. Cristo se inmoló por la iglesia. Y los maridos deben estar dispuestos a sufrir todo por su esposa. Segundo, Cristo purificó la iglesia. Y este trabajo es de los maridos también. Tenemos que saber corregir a nuestras esposas, purificarlas, enseñarlas. Cuando yo era soltero y estaba en la sociedad de jóvenes de la iglesia metodista allá en Buenos Aires, tocábamos estos temas todos los jóvenes solteros. Y yo hablaba con un amigo muy querido que tengo, Ángel Favaro, todavía somos amigos después de 45 años, y decíamos, no teníamos novia, ninguno de los dos todavía, pero decíamos, qué lindo que ha de ser el arquitecto espiritual de la novia. Qué pensamiento para jóvenes, ¿eh? Llegar a ser el arquitecto espiritual de aquella muchacha con la cual nos vamos a casar algún día. Y no teníamos ni siquiera novia, pero ya hablábamos de cuando tuviéramos novia. Lindo pensamiento para los maridos. Educar a la esposa, purificar a la esposa, corregir bondadosamente a la esposa para hacerla cada vez más linda, cada vez más buena, cada vez más sabia, porque en la mujer sabia está la honra del marido. Esto es lo que no entienden muchísimos individuos machistas. Les gusta pisotear a la mujer, dominar a la mujer, maltratar a la mujer, burlarse de la mujer delante de gente, pensando que al humillar a la esposa ellos son más hombres. Y es todo lo contrario.
Porque si un hombre humilla a su esposa, él mismo sin darse cuenta se está humillando. Pero es tan necia la gente que no se dan cuenta de esta verdad. Cristo nunca va a haber pecado en la iglesia, hermanos. Nosotros vemos el pecado, pero Cristo nunca ve a su iglesia en pecado porque Él dio su sangre por su iglesia. Aleluya. Cristo nos mira siempre a través de su sacrificio. No olvidemos esto. Cristo nos ve a nosotros a través de su muerte en la cruz. Y dice, yo morí por este, ¿cómo lo puedo ver malo? ¿Cómo lo puedo ver feo? ¿Cómo lo puedo maltratar si yo morí por él? No, Cristo no procede así. Nosotros que somos imperfectos sí procedemos así, con nuestros hermanos, pero Cristo nunca. Cristo hizo todo lo que hizo para presentársela a sí mismo. ¿Qué satisfacción recibe Cristo cuando alguna persona lo acepta como Señor y Salvador? Por eso Él dijo que había gozo en los cielos. ¿Quién tiene gozo en los cielos cuando se convierte en un pecador? ¿Recuerdan el versículo? Jesús dijo, de cierto os digo, que hay gozo en los cielos delante de los ángeles cuando se convierte un pecador. Es Cristo el que se alegra en primer lugar. Los ángeles no sé si se alegran o no. Cristo se alegra cuando un pecador lo acepta como Señor y Salvador, porque Cristo se casa con esa persona inmediatamente. Así que hay gozo en los cielos delante de los ángeles. Es Cristo el que se goza, más que los ángeles. Los ángeles se alegran también, supongo, pero sobre todo es Cristo que murió por los pecadores, que se alegra cuando el pecador dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Y qué alegría y felicidad más grande hay para el muchacho que se declara a una chica que ama y la chica lo acepta? Díganme ustedes que están casados y se declararon. ¿Estaban felices cuando lo aceptaron? ¿Estabas tú feliz, Raúl, cuando Marisa te aceptó? ¿Y Rubén cuando lo aceptó Irene? ¿Y Aldo? ¿Y Miguel? ¿Y Salomón? Ah, no, todavía no, porque Salomón no tiene novia todavía. ¿Y hermano Isidro? Hay gozo en un hombre noble y bueno cuando la mujer de sus sueños y de su amor lo acepta. Cristo también. Y por último, Cristo nunca ve manchas o arrugas en la iglesia. Yo nunca veo canas en mi señora. Acá dicen canas. Ni manchas, ni arrugas, ni canas. Realmente no estoy haciendo chistes. Desde que nos casamos, yo decidí verla siempre en lo mejor luz, en lo mejor de ella. Por eso hemos pasado 40 años sin discutir. Y si todos los hermanos nos vemos así unos a otros, en la mejor luz, y nos vemos sin mancha, ni arruga, ni canas, como Cristo ve a su iglesia, las cosas van a andar mejor en la iglesia. El fondo de todo, hermanos, es el amor. El amor es el fondo de todo. Número 4, entre nosotros y Cristo hay una genuina relación conyugal según la antigua divina ley. ¿Quién lee los versos 30 y 31 de Efesios capítulo 5? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La antigua ley que Dios estableció en el Edén. Dejará el hombre a su padre y a su madre, sus dos primeros amores que conocen la vida, y se unirá a su mujer, y será con su mujer una sola carne. La unión perfecta espiritual de Cristo con su iglesia da la pauta para la unión perfecta del hombre con su mujer. Y la unión perfecta del hombre con su mujer es una representación, una alegoría de la unión perfecta de Cristo con su iglesia. Y tanto en el matrimonio de hombre y mujer como en el matrimonio de Cristo y la iglesia existe el amor perfecto. Un amor que todo lo ve bien, todo lo ve bueno, todo lo ve dulce. Cristo no esclaviza nunca a su iglesia.
no la domina, no la pisotea, no le grita. Los hombres le gritan a sus mujeres, pero Cristo nunca va a gritar a su mujer. El profeta Isaías, al hablar del Mesías, dice que no gritará ni alzará su voz. Y Pablo advierte aquí en el capítulo anterior que no haya gritería entre los creyentes, mucho menos entre los matrimonios. Gritan las fieras de la selva, gritan las águilas, gritan las hienas, pero marido y mujer no deben gritarse. Cristo no le grita nunca a la iglesia. ¿O le ha gritado a ustedes Cristo alguna vez? ¿Les ha gritado a Cristo? ¿Los ha insultado Cristo? ¿Los ha destratado Cristo? Cuando han hecho algo malo, ¿les ha caído encima Cristo avergonzándolos? ¡Nunca! Él no hace eso. No lo hagamos nosotros tampoco. Ven ustedes que aplicando las reglas espirituales de Cristo al matrimonio y a la iglesia, todas las cosas marchan bien. Conclusión: hablar y andar como cristianos y vivir casados, espiritualmente hablando, con Cristo, es todo cuanto debemos hacer. El matrimonio es una alegoría perfecta de la relación íntima y amorosa de Cristo con su iglesia. Y así como el marido debe amar a su esposa y la esposa respetar a su marido, Cristo ama a la iglesia y la iglesia debe respetarlo. Respetemos a nuestro Señor, que tan hermosas y espirituales enseñanzas nos ha dado. Bueno, hasta aquí la plática de hoy. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.